porque el lenguaje es un instrumento de poder. Esas prácticas son sociales cuando estamos en interacción con otro, o son individuales cuando escribo para mí, por ejemplo, cuando estoy escribiendo para estudiar, cuando estoy escribiendo porque me inspira algo y quiero escribir un cuento, una poesía, una canción, etc. Entonces, esas prácticas sociales, como dice acá, por ejemplo, tenemos prácticas. Tienen que ver con pensar, con actuar, con argumentar, con interactuar con el mundo, informarse, con adquirir conocimientos, con descubrir otros mundos posibles, defender derechos, asumir una posición crítica en frente a los medios, etc. ¿Sí? Las prácticas sociales con el lenguaje tienen una base en la sociolingüística. ¿De qué se ocupa la sociolingüística? De la variedad lingüística, es decir, de las diversas y variadas lenguas y usos del lenguaje que hacemos en los humanos en determinados contextos sociales. Hablamos de grupos sociales, hablamos de relación diferente de los grupos sociales con la cultura letrada. ¿Sí? El lenguaje, entonces, es una práctica social y ese lenguaje, como práctica social, tiene un valor diferente en los distintos grupos sociales. Su uso no es el mismo, ¿sí? Entonces adquiere una identidad propia. Es entonces una práctica identitaria. Dice Gautier, los niños construyen su relación con el lenguaje y su historia en sus experiencias y van elaborando representaciones acerca de aquello para lo cual el lenguaje puede ser utilizado, así como acerca de la cultura de la escuela y del uso del lenguaje en esa escuela y en esa cultura. Y esto se relaciona con sus propias prácticas sociales. Entonces, quiere decir que no todos tenemos la misma relación con el lenguaje, no todos tenemos las mismas experiencias. Entonces, vamos armando representaciones distintas acerca de para qué se usa el lenguaje, ¿sí? Se usa para comunicar, se usa para estudiar, se usa para mandar, se usa para entretener, se usa para disfrutar, se usa para comunicar, se usa para informarse. Hay distintas prácticas sociales con el lenguaje. Y esas prácticas sociales con el lenguaje se dan desde lo que es la lectura, desde la escritura o desde la oralidad, hablar y escuchar. Entonces, el lenguaje también tiene su identidad. El lenguaje siempre es social, pero al mismo tiempo es singular. Grupos sociales tenemos una identidad y una relación con el lenguaje, pero también tenemos condiciones singulares de aproximación al lenguaje de acuerdo a nuestras condiciones y nuestro entorno. Entonces, se considera que las prácticas de lectura y de escritura son prácticas históricas y culturales. Incluyen costumbres, ritos y usos asociados a ellas. Hay culturas que son ágrafas, por ejemplo, culturas que no escriben, que tienen más desarrollada la oralidad que la escritura, ¿sí? Hay prácticas que tienen rasgos diversos. No todas las culturas escriben de la misma manera y guardan sus relatos de la misma manera. La escuela hereda y reconstruye esas prácticas propias de la escuela, pero también pone límite. También brinda posibilidades de lectura y escritura diversas. Como les decía antes, en algunos años
En la escuela tradicional no ingresaban todos los textos de circulación social a la escuela. Después sí, y ahora también. Pero lo que se pone en juego ahora son las escenas de lectura y de escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque las prácticas son creadas por la cultura y entonces se ponen en juego distintas concepciones de lectura y de escritura según la cultura y el contexto. Entonces, por ejemplo, leer es una práctica que ha cambiado. Antes leíamos pasando las hojas de un libro, ahora leemos pasando pantallas, por ejemplo. Bien, otra de las disciplinas que marca, que es una referencia para las prácticas del lenguaje, es la psicolingüística, que es la que dice que los sujetos construyen hipótesis sobre los sistemas de escritura y el lenguaje. Y esos son concebidos como sistemas interpretativos que le otorgan significado al mundo a cada paso. Ahora, estos sistemas interpretativos siempre están mediados por los adultos. ¿Por qué? Porque la lectura y la escritura, las prácticas con el lenguaje de lectura y de escritura, no son naturales, se adquieren de la mano de otros, de los adultos, a la familia, a la escuela, ¿sí? Por eso en muchos contextos la escuela tiene una gran responsabilidad, fundamentalmente en aquellos contextos donde las familias tienen pocas oportunidades de interactuar con la escritura, ¿sí? Por eso depende de los contextos. Entonces, estas prácticas de lectura y de escritura son polimorfas, son sociales y son identitarias. No son conceptos abstractos. Se pueden describir y se pueden estudiar, para eso están los lingüistas, pero nosotros en la escuela los tenemos que enseñar como prácticas sociales con el lenguaje. Entonces, las prácticas del lenguaje, la escritura, la lectura, la oralidad, son prácticas polimorfas, para hacer una síntesis. Son sociales, son identitarias, culturales, cognitivas y lingüísticas, que se adquieren por participación en prácticas donde esas mismas se ejercen. No son entonces habilidades o estrategias neutras, subdividibles en subhabilidades. No me alcanza con poder identificar la letra para poder encontrarle el sentido a la palabra. No me alcanza con saber que esta es la E, esta es la S, esta es la C, esta es la R, sino tengo que saber qué significa todo esto, ¿sí? Y para llegar a ese significado sí necesito conocer las letras, pero necesito también conocer el contexto en que esta letra está escrita y qué sentido tiene haber escrito esta palabra para el mensaje que estoy transmitiendo. Entonces, la didáctica ha debido resignificarse, basada en estos marcos teóricos, psicolingüísticos, sociolingüísticos, culturales, históricos. Es necesario generar en el aula múltiples y variadas situaciones en las que los alumnos ejerzan diversas prácticas sociales del lenguaje de manera sostenida y articulada para que desde muy pequeños y hasta que finalicen su escolaridad se apropien de ellas en forma progresiva, con el objetivo de que alcancen cada vez mayor control, precisión y autonomía sobre sus propias intervenciones y sobre las intervenciones de los otros. Es decir, nosotros tenemos que proponernos desde el inicio de la escolaridad que nuestros niños empiecen a aproximarse a la cultura escrita, que se apropien de las prácticas de los lectores y de los escritores expertos.
¿Para qué? Para que progresivamente vayan adquiriendo mayor control, mayor precisión y autonomía, y puedan entonces desenvolverse como lectores y escritores autónomos. ¿Cuáles son los desafíos